Muy buenas noches a todos y qué gusto participar esta noche en particular porque Henry nos informó durante el día que hoy el canal de mi oficina ha llegado a 1000 suscriptores. Entonces es una gran satisfacción para mí que he estado desde que se arrancó el proyecto, el ver cómo ha crecido este canal y la información que ha podido acumularse en todo este tiempo. Voy a hacer chica mi imagen para que no estorbe tanto la imagen. Bien, entonces, esta noche quiero hablarles sobre una serie en particular que yo le tengo un particular cariño porque yo empecé a coleccionar esta serie cuando yo todavía no coleccionaba México. Esta fue mi entrada a la filatelia mexicana. Yo en los 80s yo coleccionaba Reino Unido y coleccionaba algunas colonias británicas, pero realmente no fue hasta los 90s cuando mi madre me regaló su colección de México que entré al mundo de la filatelia mexicana y ahí es donde sigo atrapado y no creo salir en el resto del tiempo que me quede. Entonces, esta noche en particular les voy a hablar de esta interesante serie. Y vamos a ver más adelante por qué la considero así tan llamativa. Aparte de dar las gracias obligatorias y merecidas a Alfonso y a Henry, quiero hacer un énfasis esta noche y en particular agradecer el trabajo de la persona que están viendo ustedes en la pantalla, y estoy hablando de Jon Stewart. Él por mucho tiempo fue el administrador del Comité de Expertizaciones de MEPSI. Por sus manos pasaron grandes piezas de la filatelia mexicana y eso le permitió o le generó un gusto en particular sobre las series revolucionarias y algunas series clásicas, pero en particular de las revolucionarias y en particular de la serie que voy a hablar esta noche. Entonces, haciendo el justo reconocimiento a Joe, a quien tuve el gusto de conocerlo, voy a empezar esta charla esta noche confesando que buena parte, un alto porcentaje de la información que van a ver ustedes esta noche fue publicada por él en la investigación muy detallada que hizo sobre Victoria de Torres. Bien. Como es costumbre, cuando me toca dar charlas, quiero dar un antecedente histórico para podernos ubicar en el espacio-tiempo y ubicarlos en el lugar y en la hora donde se generó esta serie. Y aquí estoy repitiendo, le voy a dar una reseña, una versión muy breve de lo que dije cuando me tocó dar la charla de las joyas de la filatelia de la Revolución, para darles a ustedes otra vez una visión más abreviada de lo que fue la Revolución Mexicana, la cual, acordémonos, tuvo una primera etapa entre 1910 y 1912, donde ya el país ya no pudo tolerar más de 3 décadas prácticamente de un poder presidencial absoluto de don Porfirio Díaz, y finalmente un levantamiento popular generalizado por todo el país provocó que don Porfirio saliera de México, se fuera al exilio a Europa, y meses después, tras una nueva elección, Francisco I. Madero, quien vemos aquí al centro, quedaría como presidente de la República. Como les dije en aquella ocasión, el error de Madero fue quererle dar gusto a todos, cosa que es un error, es un error. Eso nos lleva a una segunda etapa, donde su ministro de guerra, aliado con el embajador de Estados Unidos, orquesta un golpe de Estado institucional, porque siguieron las reglas
y lo que preveía la Constitución para una sustitución de poder. Esto terminó con el derramamiento de sangre tras el asesinato de Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, y finalmente la revolución se enfrentó a esta usurpación, viendo triunfante su movimiento en 1914. Aquí vemos a Carranza, que fue quien lideró el movimiento revolucionario, a Zapata, quien fue el que dominó todo el levantamiento en el sur, y estas dos batallas muy importantes que básicamente fueron las que le dieron el triunfo en esta segunda etapa a la revolución. Y esta noche nos vamos a concentrar en esta precisamente, una victoria de una batalla que se dio en la ciudad de Torreón, culminando el 2 de abril de 1914. Terminaría en la toma de Zacatecas meses después, pero aquí fue donde se vio que era posible derrocar a Huerta. Viene la tercera etapa, y aquí me voy más rápido, en donde hubo dos movimientos, los constitucionalistas, los convencionistas, y después de un enfrentamiento entre ambas facciones, finalmente triunfaría el constitucionalismo, con Carranza y Álvaro Obregón al frente, básicamente, y eso nos lleva a la Constitución de 1917, que es la que tenemos hoy. Se debate mucho sobre, y se hizo la pregunta y la observación en la plática anterior, sobre qué punto marca el final de la revolución. Podemos seguirlo debatiendo. Es una visión muy personal, pero yo siento que la promulgación de la Constitución de 1917 para mí es un término del movimiento revolucionario, porque se logran los objetivos que se deseaban. Ya después de eso ya es un peregrinar de líderes, que fue evolucionando digamos, de un control político de una persona a uno institucional, y al maximato que también les dije, que se refería básicamente a lo que finalmente se transformó en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México por 70 años. Bueno, pero eso fue, ¿cómo se llama? Una visión muy rápida de lo que fue la Revolución Mexicana. Queremos hablar esta noche particularmente de lo que ocurrió en Torreón, el 2 de abril de 1914. Si ustedes hubieran leído los diarios en la Ciudad de México, porque fue una batalla que duró 2 semanas prácticamente, culminó el 2 de abril, pero ya llevaban 2 semanas combatiendo. Si ustedes, su base de información fueran los diarios, los periódicos en Ciudad de México, ustedes estarían muy mal informados, y los que vivimos en Latinoamérica sabemos lo que es el proceso de desinformación por parte de prensa que está controlada por el Estado. Aquí vemos, por ejemplo, una publicación en Ciudad de México el jueves 28 de marzo, donde están reportando lo que está sucediendo en Torreón, y por supuesto aquí totalmente parciales al lado del gobierno federal. Se habla sobre unas avanzadas rebeldes que retroceden al empuje de las fuerzas del general Velasco, arriba el general Velasco, y los combates parciales alrededor de Torreón fueron reñidos, y los resultados favorables para las armas federales. Esto para estas fechas estaba completamente canteado al lado oficialista, y no era verdad. ¿Qué pasó cuando finalmente no pudieron ocultar que Torreón cayó en manos de los revolucionarios? Pasó a un segundo plano. Pusieron por qué cayó Torreón en poder de los bandoleros. Ni siquiera los llaman ya rebeldes, y ahora son bandoleros.
Y aquí se habla de que antes de 3 días van a someter a los generales que estaban al frente de esa batalla a un consejo de guerra. Mientras tanto, viene la foto del usurpador y por supuesto, en letra resaltada, que tras una ovación entusiasta el señor presidente de la República, en fin, etcétera, etcétera, hurras y aplausos al presidente en turno, ¿no? Pero no hubo manera de esconder que Torreón había caído. No les voy a dar una reseña de esas 2 semanas de batalla. Simplemente les voy a señalar, si están viendo ustedes el mouse, el lugar donde se encuentra Torreón, en el norte del país. Es en la frontera casi con 3 estados, con Durango y con Chihuahua, casi. Y esta batalla fue importante porque Torreón era un nudo ferroviario que conectaba la zona norte-centro del país con el centro del país. Entonces, estratégicamente era una posición muy, muy importante y el haberla logrado fue un gran triunfo para el movimiento revolucionario y sobre todo el movimiento revolucionario que requería un triunfo para poder creer que su movimiento tenía oportunidad, que tenía probabilidades de poder lograr sus objetivos. Y esto fue las vitaminas, la energía que necesitaban para creer que eso era posible. Entonces esto en el campo revolucionario fue un motivo de alegría difícil de describir, y esto sembró la fama del general Francisco Villa, de Pancho Villa, que todos nosotros hemos oído y hemos sabido de él. Bien. Ahora, podríamos hablar de la batalla, podríamos hablar de lo que sucedió después, pero vamos a hablar sobre esta misión. Y lo curioso, el primer punto curioso sobre esta misión es que para poder ubicarla, hablando de espacio-tiempo, aquí está Torreón en la parte inferior de la línea azul. Aquí está Monterrey. Aquí al norte está Piedras Negras, que quiero que lo recuerden, porque... a ver, vamos a ver. Quiero que lo recuerden porque voy a hacer referencia luego a Piedras Negras. Pero básicamente, vean estos 832 kilómetros que separan a Torreón de Ciudad Juárez, que está justo en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué es en Ciudad Juárez? Es aquí donde se imprimió esta, podríamos decir, serie conmemorativa al triunfo. Bien. Todo pasó muy rápido. Si nosotros creemos las historias que han perdurado por años, podemos pensar o podemos creer que alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día, del 2 de abril, llegó por telégrafo la noticia de la caída de Torreón y el triunfo de las fuerzas revolucionarias. Esto no hay documentos que avalen su veracidad, pero lo que se dio el día siguiente nos hace creer que fue muy posible que esto haya ocurrido, que en algún momento de las altas horas de la noche haya llegado la noticia de que Torreón había caído. Lo que sí fue cierto fue que tras el júbilo de la noticia, se declaró un día de fiesta el día siguiente, el 3 de abril, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de la ciudad de Ciudad Juárez, señor de nombre Ignacio Bonillas, a toda prisa instruyó al administrador de correos, no tengo el nombre de esta persona, pero debió de haber habido un administrador de correos, y le ordenó sobremarcar pliegos
con una leyenda alusoria al triunfo revolucionario. Aquí tenemos una imagen de la oficina de correos de Ciudad Juárez. Se ve dañada, pero esto fue en 1911. Al inicio de la revolución recibió algunos cañonazos cuando se inició el movimiento revolucionario. Quiero creer que para 1914 estos daños que estaban en su costado izquierdo fueron ya reparados, o cuando menos hicieron funcionar la oficina de nuevo, pero quise poner esta imagen para que ustedes se ubiquen más o menos de lo que era la oficina de correos de Ciudad Juárez en ese momento. Entonces, ahí llega la orden de emitir una serie alusiva al triunfo, y así es como nace Victoria de Torreón, abril 2 de 1914. ¿Qué hizo el administrador? El administrador sabía que era tarde en la noche, le habían ordenado que esto estuviera listo el día siguiente. En Ciudad Juárez no había nadie que pudiera hacer eso tan rápido. Cruzó la frontera. En algún momento se dirigió a una casa impresora, que estamos hablando de Ellis Brothers Printing Company, en la ciudad del Paso, ya en Texas, y a ellos les dio la tarea de preparar esa serie conmemorativa. Y este fue el resultado el día siguiente. Estos sellos, si ustedes recuerdan cuando hablamos de las joyas de la revolución, estos fueron una serie de timbres transitorios que se prepararon tras el inicio de la lucha armada de Carranza y los gobernadores norteños. Y esta era la serie de correos. Recuerden que hubo también una serie de timbres fiscales. Esta es la de correos. Y esta fue la leyenda que en El Paso se imprimió para hacer la conmemoración de ese famoso día de triunfo. Aquí nada más quiero aclarar antes de seguir que la serie completa llega hasta el valor de $1. El valor de $1 no se incluyó en la impresión, supongo que por el costo del valor facial, no tanto el costo de impresión, pero quedó fuera. De tal manera que si se llegan ustedes a topar con un Victoria de Torreón sobre un timbre de $1, mándenme una foto, por favor, para reírme tantito. Bien, es vital en esta serie, por la naturaleza de la sobremarca, que se cuente con un certificado de autenticidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil de falsificar, y esto es lo que ha dañado tanto a esta serie todas estas décadas. El hecho de no estar seguro de que la pieza que tiene uno en las manos o que está comprando uno sea genuina. Por eso es importante contar con un certificado de autenticidad, preferentemente de MEPSI, de la México Elmhurst Philatelic Society International. Estos son los certificados que ellos emitían antes. Esto es el certificado que se emite actualmente. Hablamos de certificado verde cuando es una pieza genuina. Aquí el verde ya es el logo de la sociedad en el centro. De blanco o gris cuando no se emite una opinión, porque los expertos no estuvieron en condiciones de afirmar si era genuina o era falsa. O lo que nunca queremos ver, un certificado rosa o un centro rosa aquí cuando una pieza es falsa. Bien, aquí Joe Stewart hizo, en base a lo que el Comité de Expertizaciones de MEPSI había recibido hasta ese momento, hasta el momento que él hizo el estudio, y en un cálculo aritmético formal, hizo un estimado del número de piezas que se debieron de haber impreso en base al número de certificados que MEPSI había otorgado. Obviamente no estamos incluyendo los falsos, que hay muchos. No, aquí estamos tomando en cuenta solamente los genuinos. Y él llegó a esta conclusión, que del primer valor se imprimieron 350, 150, 150, 1000, 150 de 10 centavos, 100 de 20 centavos, 50 de 50 centavos.
Aquí puse este en rojo porque mi buen amigo Eladio García Prada, él en un artículo que publicó en Amexfil, él alega que en su juicio fueron 50 piezas, no pudieron ser 50 piezas. eh, Hay razones por las cuales podemos justificar esa aseveración. Cuando me tocó a mí hacer un estudio similar, a mí me hizo mucho ruido que si seguimos la tabla de Joe Stewart, estamos hablando de 1900 piezas con un valor facial de 122.50. Yo creo que si estamos hablando de una tarea que se ordenó a las 11 de la noche y que tenía que estar lista el día siguiente, no debió de haber sido así tan aleatorio el número. Debió de haber sido así más concreto. Y yo, en ánimo de buscar algo más manejable por un administrador de correo trabajando a toda prisa, yo modifiqué un poquito la tabla a estos números. 300 piezas de 1 centavo, 200 de 2, 200 de 4. Estos, básicamente, aquí fue donde los modifiqué. Le bajé 50, le subí 50, le subí 50. Y esto, ¿por qué me suena a mí más congruente? Porque aquí estamos hablando, si tomamos en cuenta que los pliegos, las hojas de los timbres transitorios eran de 10 por 10, eran de 100, aquí estamos hablando de 3 hojas, 2 hojas, 2 hojas, 10 hojas, hoja y media, una hoja, media hoja. Y no solamente esto se nos hace más fácil de manejar que tantas medias hojas como venía en la tabla anterior, sino que también nos da un valor facial de 125 pesos con 2,000 piezas. Entonces me hace a mí más lógico decirle al administrador, imprime 2,000, dale. Y finalmente, pues llegamos a un valor de 125, que pues no era un valor pequeño y tal vez eso sea la razón por la cual el administrador no agarró ningún timbre de 1 peso. Bien, ahora, Ellis Brothers. No hay duda que el administrador de correos y Ellis Brothers tuvieron éxito en la tarea que se les dio el día anterior, porque a las 3 de la tarde ya tenemos un timbre sobremarcado cancelado en la oficina de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, 3 de abril, 3 de la tarde. El punto es en lugar del 00, y aquí no se lee muy bien, pero es PM, 3 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde ya estaban en ventanilla los timbres del Día del Triunfo. Entonces, el administrador cumplió con su cometido. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, que entre abril 3 y 4 los timbres se agotaron. Esto para una ciudad como Ciudad Juárez en esa época era algo completamente inusual. Yo creo que pensaron que los 2,000 timbres iban a durar un buen número de días, pero en 2 días, y casi me atrevería a decir que en 24 horas se agotaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues también hay una leyenda popular que dice que un coleccionista norteamericano del Paso se enteró de lo que había ocurrido y llegó el 4 de abril, tal vez llegar el 5, pero yo me inclino más por el 4 de abril, a la oficina de correos y compró todo. ¿Qué te queda? Yo lo quiero. Y por eso el porcentaje de timbres sobrevivientes el día de hoy es tan alto, porque los filatelistas fueron muy rápidos y absorbieron esta emisión inmediatamente. El que una oficina como Ciudad Juárez haya vendido 2,000 timbres en 36 horas es extraordinariamente inusual. Entonces, aquí todo tenemos que achacarlo al interés filatélico.
¿Cómo sabemos eso? Porque no hay timbres usados, fechados más allá del 4 de abril. No hay. O sea, 5 de abril, 6 de abril, 7, 8, 9, no hay. La única excepción son unas contadas piezas que existen, que están fechadas también en Ciudad Juárez el 21 de abril a las 3 p.m. Estamos viendo aquí un ejemplo. Pero este sí es un caso muy obvio de una cancelación a la orden, porque todos están en pieza, recortados rectangularmente, eh, eh, centrados en el mismo papel. Esto fue un filatelista que llevó sus piezas a ser canceladas en la oficina. Pero bueno, no son muchas de estas piezas y fue un último intento filatélico por obtener timbres cancelados. Esta que estamos viendo es la única excepción a la regla sobre que todos los timbres de Victoria de Torreón fueron utilizados en Ciudad Juárez. Todos deben de tener origen en Ciudad Juárez. Esta es la única excepción. Son unos contados sobres que se enviaron de Nacosari y que vamos a ver más adelante en el estado de Sonora. Bien, entonces, la naturaleza de la emisión. Lo primero que tenemos que descartar, porque un historiador postal va a empezar, primera pregunta que va a ser, ¿qué documentación oficial existe que justifique la emisión de esta serie conmemorativa? Ok, no tiene ninguna documentación oficial, es una etiqueta, es una cinderela, esa no es válida, esa no debe estar en el catálogo. Entonces es importante descartar esa posibilidad y eso es donde muchos filatelistas conocedores de la filatelia de la Revolución en México siempre han visto con malos ojos a esta emisión porque siempre la juzgaron como una emisión filatélica. Y terminó siendo filatélica, pero el origen, yo no comparto esa opinión, el origen no fue filatélico. Entonces ¿qué documentación oficial contamos para darle un poco de validez a esta emisión? Pues me tengo que remontar al único documento que se conoce, en el que indirectamente se hace el reconocimiento de autoridades superiores a la emisión que se hizo en Ciudad Juárez. Y aquí es una carta que escribió el general carrancista Francisco Murguía, que era alguien muy, muy leal a Venustiano Carranza, que inclusive era parte de su comitiva cuando Carranza fue asesinado en su camino a Veracruz. Él nunca dejó a Carranza, le fue leal hasta el final. Y me permito leer lo que dice esta carta. Es una desgracia que no haya sobrevivido el sobre, pero afortunadamente sobrevivió el contenido de lo que llevaba la carta. Y esto es lo que dice el general, a puño y letra de él. Dirigida a un coronel, no sabemos qué coronel se trataba, pero dice: mi querido coronel, de las estampillas que usamos para festejar la toma de Torreón, ahí está haciendo alusión a esta serie, y que usted me pide, solo pude conseguir del general Villa las que ahorita le mando, pues hicieron muy poquitas, pues, coloquialmente hablando y escribiendo. Deseándole que muy pronto lleguen sus tropas a la mera capital y rogándole, pues, salude en mi nombre al primer jefe, quedo suyo, muy amigote, y la firma del general. Muy, muy casual la manera de escribir del general, pero aquí hace alusión de las estampillas que usamos para festejar la toma de Torreón, primera persona plural, y aquí también dice que las estampillas que le pidió, se las pidió a la oficina del general Villa. Quiero suponer que a la oficina, no al propio general Villa. Y sí pudo conseguir algunas, supongo que de algún filatelista de por ahí que le dijeron: oye, el general Villa necesita estampillas, véndeme una, ¿no? Y esta carta está fechada en piedras negras. Recuerden que se lo señalé en el mapa, que era donde estaba el general. Y viene la firma. Y esta para mí es una prueba indirecta
de que hubo un visto bueno oficial a lo que hicieron las autoridades en Ciudad Juárez, porque estamos hablando de autoridades superiores. Y aquí la oficina del general Villa pudo conseguirle esos timbres, dándole más crédito a la emisión. En fin, es una emisión especulativa. La correspondencia que sobrevive nos revela que al menos hubo 8 personas, hubo más, pero al menos hubo 8 personas distintas de ambos lados de la frontera que tuvieron acceso a los timbres sobremarcados. Eso nos quiere decir que no hubo un manipulador, y hubiera sido muy difícil para estas 8 personas ponerse de acuerdo y mandar a hacer una emisión. Ellos que hayan ido a la oficina de correos, ellos hayan comprado las planillas, ellos hayan llevado a Ellis Brothers esas planillas, las hayan sobremarcado y las hayan usado filatélicamente. Es muy difícil de creer que tantas personas se hayan puesto de acuerdo para hacer algo de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que la emisión de Victoria de Torreón no es más que el resultado de la alegría, de este regocijo justificado, de ese evento tan importante para la causa revolucionaria, y da crédito a la pronta acción, a la reacción tan rápida que tuvieron los coleccionistas para poder dilucidar o para darse cuenta de la importancia de lo que se hizo, y pues tomar ventaja de lo que tenían en las manos. Entonces, pues, adelante, vamos. Y esto ha generado esta serie tan interesante que vamos a ver ahora con un poco más detalle. Vamos a ver los detalles de producción. Dada la prematura del tiempo, obviamente tuvo que hacerse usando un proceso tipográfico convencional, nada sofisticado, no había tiempo de diseñar nada, de grabar nada, simplemente usa la tipografía que tienes a la mano y haz una sobremarca alusiva. Joe Stewart hizo un estudio milimétrico, concienzudo, estudió bien esta serie, estudió bien, sobre todo tuvo acceso a hojas enteras, a folios, a pliegos enteros, y llegó a la conclusión de que Ellis Brothers, la manera en la cual cumplió su contratito fue preparando 10 engastes, o sea, 10 conjuntos de tipos, con la leyenda Victoria D, segundo renglón Torreón, y un tercero Abril 2-1914, en 3 líneas que iban justificadas al centro, acomodados para que cayeran en el centro del timbre. Fueron alineados en una tira horizontal, y se procedió a imprimir la primera fila de cada hoja de esas planillas de 10 por 10. Entonces, esta es la manera en que Ellis preparó esas hojas. Primero imprimió el primer renglón, la primera fila de todos los pliegos, de todas las hojas. No siguió un orden de valor facial, sino simplemente como le cayeron. De hecho todo apunta el valor de 5 centavos, que es el más común, fue el que imprimió al final, y eso es por el error que voy a enseñarles un poco más adelante. Y una vez que terminó de imprimir la primera fila, la reacomodó para que cayera sobre la segunda fila, y procedió a hacer lo mismo, pero ahora sobremarcando la segunda fila. Y así siguió, obviamente, hasta llegar a la 10ª fila y tener todo el pliego completo.
Las medias hojas, donde hubo nada más 50, pues obviamente nada más llegó al 50 y el sexto ya no le imprimió nada, pero este fue el procedimiento que siguió. Y este es seguramente el tipo de prensa que debió de haber utilizado para hacer el trabajo. Es una prensa manual de la época. Y este fue el resultado. Esto fue lo que le entregó al administrador de correos en algún momento antes de las 3 de la tarde. Aquí tienes lo que me pediste y llévatelo. Y así tenemos el resultado, que en la oficina de correos a las 3 de la tarde, esos timbres ya estaban en ventanilla. Este es el uso más temprano que se conoce, a las 3 de la tarde. Y empezó a correrse la voz. Hoy están vendiendo esto en la oficina de correos. Y están empezando a vender esto en la oficina. Mira esto, y mira esto, y mira esta curiosidad que sacaron. ¿Qué produjo esto en los círculos filatélicos locales, tanto de Ciudad Juárez como del Paso? Pues simplemente que se agotaran. Y para el 4 ya no había. Vamos a entrar ahora entonces a ver los detalles de ese proceso de impresión y las variedades que existen. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en un principio les hablé que esta fue mi puerta de entrada a la filatelía de México. En los años 80, como les dije, yo coleccionaba Reino Unido y algunas colonias británicas. Entonces yo recibía catálogos por correo de muchas casas muy pequeñas que ya no existen, que hacían subastas por correo. En esa época el correo todavía permitía que recibiera yo el catálogo, que lo estudiara, que mandara yo mis pujas y poder lograr hacerme de piezas. Tuve la fortuna en algún momento de esos 80, debió haber sido como en el 86, 87, de asistir a una conferencia que dio Fernando Pérez Maldonado. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden, fue el que en el Show and Tell de México fue el que dio la plática del correo por cohete entre Bronzeville y Matamoros en Texas y Tamaulipas. Bien. Y esa charla la dio justamente sobre Victoria de Torreón, sobre lo que estoy hablando hoy en la noche. Y él decía que no era posible que una emisión tan escasa tuviera un precio tan bajo. Y se me quedó muy grabado y me impactó mucho esa charla. Y en uno de esos catálogos que yo recibía de Inglaterra, en alguna ocasión, en alguna subasta, vino listado algo de material mexicano y entre ellos venían unos timbres justamente de Victoria de Torreón. Venía toda la serie de 1 centavo a 10 centavos, faltaba el de 20 centavos y el de 50, pero venían todos los demás y a un precio ridículamente bajo. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Si son tan raros y mira, tan baratos, pujé por ellos y me quedé con todos. Me llegan, los recibo, primero no les puse mucha atención. Cuando finalmente tuve oportunidad de verlos y estudiarlos con calma, me doy cuenta de que uno de ellos, el de 1 centavo, en lugar de decir 1914, dice 1912. Voy con Fernando Pérez Maldonado, que tenía la suerte también de conocer, y le decía a don Fernando, entonces, don Fernando, mire esto. Me dijo, es falso. No se conoce ningún error de 1912 y te puedo decir que nunca existió porque se conocen hojas enteras y ese error en la hoja no existe. Pues muy desilusionado, pues me quedé, pero me recomendó que mandara expertizar las 5 piezas como quiera. Mandé expertizar las piezas, yo pensando que iba a recibir puro certificado rosa, pero para mi gusto y sorpresa,
llegaron 4 certificados verdes y este con certificado rosa. Eso fue a finales de los 80s. Ahí cierro el paréntesis porque para cuando Joe Stewart publica su artículo en 1997, ya había aparecido esta pieza. Y esta pieza es un bloque de 4 que trae el error de 1912 con 3 vecinos que permitieron, por medidas y por detalles, determinar que esta era la posición 4. La posición 4 de la hoja, del pliego, y que seguramente el tipógrafo cometió el error y puso un 2 en lugar de un 4, se dio cuenta, lo corrigió, quitó el 2, añadió un 4, y por eso les dije que seguramente el valor de 5 centavos se imprimió al final porque no existe el error en 5 centavos. De hecho, solamente existe en 1 centavo, en 10 centavos, y se acaba de descubrir uno en 20 centavos. Entonces, no sé quiénes de ustedes conozcan a Greg Todd, pero él tenía una regla que decía, si vas a coleccionar algo, colecciona las piezas difíciles primero, porque las demás ya luego como quiera las consigues. Acá yo sin querer me hice de toda una rareza con este error de 1912, y esto me motivó, porque en los 90 ya estaba coleccionando México. A mí los timbres de la Revolución no es lo que me atrae, a mí me atrae siglo XIX, más sobre todo la prefilatelia, pero me atrae el siglo XIX antes de UPU, pero esta serie en particular siempre le tuve cariño, y una vez que tuve esta pieza, pues ya quise tener una colección de Victorias de Torreón merecedora de ser exhibida y de presentarse en un marco, porque no permite más. Pero este timbre en particular que está en mi colección es el que me dio pie a seguir armando esa colección. Otro error que se dio es este apóstrofe que se ve después de Victoria de apóstrofe. Eso no es más que un bit, es en la literatura se maneja como que la E fue colocada descuidadamente. Yo más bien creo que es un bit, un espacio en blanco, que fue donde se centró el texto tipográfico, y este sí fue mal colocado, y este es constante, y aparece en todas las posiciones 8. 8, 18, 28, 38, 48, y eso es la prueba número 1 de que estamos hablando de 10 encastes, de 10 grupos de letras que fueron repitiéndose renglón por renglón. Eventualmente, cuando llegaron a la séptima fila, con tanto movimiento, uno de esos engastes se movió de tal manera que ocurrió lo mismo, pero de una manera más notoria. Y aquí en este caso, esto se le conoce como el bracket, es el paréntesis rectangular, pero realmente es otro bit, es otro espacio, que se presenta en la posición 70, 80, 90 y 100 de cada hoja. Y esto sí es en todas las hojas. Se conocen en todas las denominaciones, excepto en la de 10 centavos, deben de existir. Lo que pasa es que estamos hablando de 4 piezas, las que según el censo deben existir. Entonces encontrar alguna de estas 4 piezas, pues es toda una tarea titánica. Y obviamente de 50 centavos, ya para cuando llegaron a la séptima fila ya se habían acabado ya los timbres de 50 centavos que había que sobremarcar. Y esas son las únicas 2 variedades. Cuando hablamos de variedades de plancha, estas son variedades que se dan en los timbres transitorios. No necesariamente exclusivos a Victoria Torreón, estos se dan en toda la serie.
Y sabemos que en la posición 35 existe este punto blanco. Y para el caso de la Victoria de Torreón, y si hacemos caso al censo que les presenté, pues solamente de los 300 timbres sobremarcados, nada más 3 pueden tener este detalle. Afortunadamente yo tengo uno de esos 3 timbres de ese punto blanco. Hay otro, estamos hablando aquí de una rotura en el marco del lado derecho. Aquí les quedo debiendo la posición, no tuve el tiempo de incluirla, pero obviamente también es igualmente rara. Estamos hablando de 3 hojas, de 3 pliegos los que fueron sobremarcados. Si ustedes checan catálogos Mincus de antes, el catálogo Mincus reporta un par de 1 centavo imperforado, pero nunca nadie lo ha visto. Y es más creíble que es un error del catalogador de Mincus, que lo confundió con un 5 centavos y lo reportó como un par imperforado. Nunca nadie ha visto un par imperforado de 1 centavo. En el 2 y 4 centavos no existen variedades. En el 5 centavos aquí es donde tenemos el par imperforado, que es una variedad constante y aparece entre la posición 6 y 7, más o menos a la mitad, y completamente en la posición 16 y 17. Sobreviven 3 hojas completas de Victoria de Torreón. Una de ellas trae una rotura de placa que va de la posición 24 a la 95. Sabemos que fue vendida en 1947, fue revendida de nuevo en 1960 y desde entonces se le perdió la huella, pero alguien me reportó, alguien me dijo, habría que comprobarlo, que es justamente la hoja de 5 centavos que tiene el Instituto Smithsoniano en Washington y que ahí es donde reside ahora esta pieza con esta rotura de placa. Así se vería. De los otros 3 no se conocen variedades. Aquí no quiero incluir defectos de variedades del rotulado, perforado, de la emisión, porque son muy complejas en cuestión de dimensiones, alineación, etcétera, y muy difíciles de clasificar. Entonces, aquí vemos ya la serie con el número de timbres que existen, y pues tenemos que darle gracias a los filatelistas de que hayan actuado con esa rapidez, porque haciendo un número rápido, yo puedo más o menos calcular que alrededor del 40% de esto sobrevive en el mercado filatélico actual. Es un valor extremadamente alto para una emisión filatélica, pero esto obviamente fue un caso excepcional por la intervención temprana y pronta de los filatelistas de Ciudad Juárez y del Paso. Este es el resumen de las variedades. Tenemos ahí el apóstrofe, el paréntesis rectangular, el punto blanco y donde estuvo el error 1912 en algunos valores. Y para terminar la charla del día de hoy, vamos a hablar de los usos de esas victorias de Torreón, porque sí hay, cuando les hablé de 8 filatelistas, aquí viene buena parte de ellos. Y Joe Stewart los agrupó en 5 grupos, yo añado un sexto, pero vamos a ver los grupos siguiendo la definición de Joe Stewart. Y él pone como grupo 1 a estos. Son sobres que están dirigidos a diversas locaciones en Alemania y concretamente a la ciudad de Bergen, en Noruega. Todos fueron elaborados por la misma persona, ya que la caligrafía es similar. Todos van dirigidos a esos dos destinos, ya sea a algún punto en Alemania o a Bergen.
Todos llevan 20 centavos, que es el porte normal a Europa de peso sencillo, y todos van acompañados de un timbre de 1910 del centenario. Todos fueron cancelados el 3 de abril a las 7:30 de la noche. A las 3 de la tarde ya estaban siendo vendidos. A las 7:30 de la noche esta persona alcanzó a llegar y a mandar sus sobres. Seguramente compró también para él. Aquí, ¿por qué esta combinación de, de series? Quiero creer yo, es una hipótesis mía, que fue para gastar menos. Él tenía en su colección timbres del centenario, entonces, pues para no tener que pagar 20 centavos por cada sobre, pues pago 10 y me llevo 10 centavos de una serie que ya tengo. Y con eso ya alcanzo a mandar uno de los timbres conmemorativos. Aquí la gran interrogante es por qué estuvieron detenidos en Ciudad Juárez 10 días, porque aquí vemos que los depositó a las 7:30, sin embargo de Ciudad Juárez no salieron hasta el 13 de abril, 10 días después, y sí hay marcas de recepción en el reverso. Así que sabemos que circularon. Esto puede indicar dos cosas, ya sea que se llevó los sobres pensando mandarlos desde El Paso tal vez dentro de otro sobre a su amigo filatelista en Europa, y que finalmente se decidió, ¿sabes qué? Que se vayan circulados, y regresó a la oficina y se los dio de nuevo al empleado diciendo, ¿sabes qué? Mándalos. Y se enviaron el 13 de abril, o simplemente que se quedaron atascados en Ciudad Juárez 10 días, tratando de determinar si estos iban a llegar con este porte mixto a Europa, ya que se trataba de una emisión revolucionaria. Estamos hablando de un timbre transitorio y un timbre genuino del gobierno de México de 10 centavos de 1910. Eso no, tal vez no tengamos nunca la respuesta, pero son dos hipótesis que pueden justificar el por qué esta combinación. En el grupo 2 nos encontramos a A.W. Foster. A.W. Foster era un conocido filatelista del Paso, y a él se le achaca el haber comprado toda la emisión. Aquí Mr. Foster se enteró, y todas estas cubiertas traen la misma caligrafía, pero aquí y van a su dirección, entre paréntesis. Pero aquí nos podemos dar cuenta que Mr. Foster se enteró de la emisión de Victoria de Torreón el día 3, pero ya no alcanzó a hacer nada. ¿Qué fue lo primero que hizo? El primero sobre de los de Foster trae una cancelación del 4 de abril, del día siguiente, a las 7 de la mañana. El señor estaba en la puerta esperando que abrieran para poder comprar esos timbres. Y ya se mandó unas cubiertas. Regresó, y hay otros que están fechados también el 4 de abril, pero a las 3 de la tarde. Eso a mí me indica que, ¿cómo se llama? Que regresó con dinero para poder comprar toda la emisión. Entonces, para mí, esta fecha de 4 de abril, 3 de la tarde, para mí es un fuerte indicio que fue la hora en que se agotaron los timbres de Victoria de Torreón. Otra peculiaridad que tiene es que aquí el sello cancelador se le agregó el año. Es el normal, pero se le agregó el 14 de 1914, que los otros no lo traen. Esto se puede dar por dos circunstancias, porque se puede decir que o se usó un cancelador distinto que incluía el año, o él insistió en que le agregaran el 14 para que quedara récord del año también. Se ve así como peñuscado aquí. Pero estos son los únicos sobres que se conocen que traen el año, 14.
Y si el señor llegó con la billetera llena para hacerse de todos esos timbres, seguramente conocía al administrador, tenía alguna relación especial y pudiera ser que el administrador quiso darle gusto a Mr. Foster. Estos sí son definitivamente filatélicos. Porque otra cosa, Mr. Foster no se apuró porque fuera la tarifa correcta. Estas en particular sí son correctas. Son 10 centavos, aunque sean 500 metros, o sea, de cruzar de Ciudad Juárez al Paso, sí era correo internacional, entonces tenía que pagar 10 centavos. Aquí tenemos 5, 4 y 1. Son los 10 centavos. Estos dos sí traen tarifa correcta, pero muchos de los sobres de Foster no traen tarifas, inclusive como este, traen sellos de otras series. El grupo 3. El grupo 3 es un local de Ciudad Juárez. Todos los sobres son registrados y todos los sobres llevan sobreporte. Porque para una entrega local son 2 centavos, el porte correcto debió de haber sido 12 centavos. Sin embargo, van con 15. Esto pudiéramos decir que quiso que se viera muy mexicano aquí con el blanco del sobre, el verde y el rojo. Ya no habían timbres de 2 y de 4 centavos. A lo mejor no le molestó gastar 3 centavos adicionales, pero esto nos empuja a creer que es filatélico este sobre. Todos están enviados ya sea a esta persona y a Torres en Ciudad Juárez, o a otro señor también residente ahí en Juárez que se llamaba Francisco Eckerman. En el caso de los que van dirigidos al señor Torres, todos traen fecha del 4 de abril, 7:30 de la mañana. Es otro filatelista que estaba seguramente ahí a primera hora queriendo hacerse de la serie. Llegó después de Mr. Foster, pero alcanzó. Y el único sobre conocido que va dirigido a Eckerman trae una hora de 7:30, pero no se distingue si es AM o PM, pero por el número del registro no hay duda que se trató de las 7:30 de la mañana. Entonces es otro caso de seguramente otro filatelista que estaba haciendo cola ahí para cuando abrieran la oficina de correos el día siguiente. Grupo 4, también todos los sobres son certificados. Van dirigidos a este señor H.R. Howard en Nogales, Sonora. La tarifa correcta porque esta ya no es local. Y todos van también con la combinación de 10 centavos y 5 centavos. Todos están enviados el día 4 a las 11:20 de la mañana. Esto también nos deja el uso dentro del espacio entre las 7 de la mañana que abrieron y las 3 de la tarde, que es cuando yo creo que se agotaron. Por el número de certificación, que en este caso fue impreso, se conoce uno con un número 568 y otro con el número de certificación 575. Entonces podemos deducir que cuando menos debieron de haber existido 8 sobres. Pudo haber más, pero cuando menos, por los 2 sobres estos que se conocen, sabemos que cuando menos debió de haber habido 8. El grupo 5 es el último de los que lista Joe Stewart, y estos van dirigidos a un teniente, a Charles Elliott, en Galveston. Los que se enviaron de Ciudad Juárez van escritos a máquina, y este grupo es el que contiene los únicos timbres que se usaron fuera de Ciudad Juárez, que les dije un principio, que hablamos de Nacosari, Sonora. Es otra ciudad fronteriza, pero ya en el estado de Sonora. Están correctamente porteados para entrega nacional, y llevan inclusive un timbre americano de 2 centavos para pagar el porte americano en caso de que hubiera problemas con el correo americano para reconocer estos timbres y asegurarse de que llegaran a Galveston. El uso más temprano que se conoce es uno que trae un porte de 10 centavos
mexicanos, que es el correcto de Ciudad Juárez a Galveston, y un timbre como este de 2 centavos en Estados Unidos. El 4 de abril, también a las 11:20 de la mañana, seguramente estaba haciendo fila detrás del señor que se encargó del grupo anterior. Y también hay otro que muestra las 5:30, quiere decir que esta persona regresó en la tarde para poner otro sobre o otros sobres en el correo, ya en la tarde a las 5:30. ¿Por qué creo que ya no había timbres y por qué le doy tanta importancia a Foster? Porque yo creo que en la visita que él hizo a las 11:20 de la mañana, él compró timbres adicionales. Y cuando llegó en la tarde fue únicamente para depositarlos. Ya los timbres ya los había comprado en la mañana. Y otra pista que nos puede decir que esto es el caso es que cuando finalmente los usa en Nacosari, los tuvo que haber obtenido de algún lado. Entonces ya los llevaba consigo. Entonces él los sacó de algún lugar dentro de su menaje y los utilizó en Nacosari y también llegaron a su destino. El hecho de que use una máquina de escribir y un sello de goma en otros nos hace creer que tal vez pudiera tratarse de algún reportero que estuviera cubriendo el conflicto en México. Pero estos son los únicos timbres genuinos que fueron utilizados fuera de Ciudad Juárez. Son unos pocos sobres que se conocen utilizados en Nacosari, en Sonora. Y yo me atrevo a agregar el último grupo, es el grupo 6. Este no lo lista Stuart. Este yo lo conseguí en una subasta en París. No me salió muy barato, pero pues en París nada sale barato. Pero yo que lo vi me llamó muchísimo la atención porque no pertenecía a ninguno de estos grupos. Pedí una extensión, me la dieron, lo mandé certificar y me lo certificaron como bueno. Y a mí me llama mucho la atención porque creo que esta es la única carta conocida en donde el hecho de que pueda tratarse de una carta filatélica es cuestionable. Y yo casi diría que no es un uso filatélico. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque está cancelado, trae sello de recibido de Hermosillo por el reverso, el 7 de abril. Porque esta persona mandó esta carta el día 4 a las 11:20 de la mañana, pero únicamente utilizó un timbre con sobremarca. Para completar la tarifa y pagar el certificado, utilizó un transitorio normal. Si creemos o si damos por válido que Mr. Foster no se llevó el resto de los timbres hasta las 3 de la tarde, ¿por qué no utilizó más sellos de sobremarcados si su fin era filatélico? No hace sentido, pagó lo mismo. Pagó lo mismo haber utilizado este timbre de 5 centavos sobremarcado. Imagínense cómo va a dejar un filatelista pasar la oportunidad de utilizar uno de 10 centavos sobremarcado. En todo caso lo hubiera hecho al revés, pero no. Entonces seguramente fue secundario el elemento filatélico, le pareció atractivo, pues era de los que más había, los de 5 centavos, le dieron uno de 5 centavos sobremarcado, que era lo normal, se fue certificado a Hermosillo, y para el otro pues le dieron uno de 10 centavos sin la leyenda alusiva, porque pues ya llevaba uno, ¿para qué quería dos? Entonces este fue un gran descubrimiento, me dio muchísimo gusto el día que lo conseguí y más gusto el día que me dieron el certificado verde. Entonces, pues con esto termino de darles un panorama de la serie y quiero terminar con un panorama de Ciudad Juárez en la primera década del siglo XX. Así se veía Ciudad Juárez entonces. Entonces podemos darnos
una idea del ambiente de la población y de lo que debió de haber sido el haber cruzado la frontera para ir al correo en Ciudad Juárez y hacerse de esos timbres, en fin. Todos conocemos eso de ir a la oficina de correos a tratar de aprovechar oportunidades. Y haciendo un resumen de las cantidades de timbres de las que constó la emisión, quiero finalmente pues darle las gracias a todos ustedes por haberme acompañado hasta ahorita y pues me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Jaime. Muy simpática la presentación. Gracias, gracias. Congratulaciones. Preguntas para Jaime. Quiero pensar que cubrí todo entonces. No, te quiero hacer una pregunta, Jaime. Sí. Esa correspondencia hay una que iba al exterior, ¿no? Hay unas que van a Texas y hay unas que van a Alemania y a Noruega. Las de Alemania y Noruega, que tenían miedo de enviarlas, ¿por dónde salían en barco? De Ciudad Juárez y siendo ya UPU, quiero pensar que las entregaban al correo americano para ser transportadas a Nueva York. Porque México en 1914 no era el lugar ideal para canalizar esa correspondencia a Europa vía Veracruz o vía Tampico. Estaba muy incierto que llegaran al puerto. Claro, porque el razonamiento es que si pasaba por la zona, no sé cómo llamarla, oficial, las hubieran retenido. Así es. O sea que en teoría pudo haberse ido a Torreón, que ya estaba en manos de la Revolución, de ahí a Monterrey, de ahí a Tampico, y de ahí salir, pero estaba muy cuestionable si eso hubiera sido posible, ¿no? O sea, lo más posible es que haya salido vía Estados Unidos. Sí, eso se me antoja más lógico que simplemente se las hayan dado al correo en Estados Unidos para que las transportaran a Nueva York. Bueno, muchas gracias, Jaime. Mauricio. Primero, Jaime, felicidades por tan bonita presentación. Te tengo dos preguntas. Primero, con relación al sobre que mostraste, donde está la hora, que dice 7:30, y dices que no se sabe si es AM o PM. ¿A qué hora cerraba el correo en esa localidad? Y segunda, con relación a que no se conocen o que no existen estampillas de $1 con esta sobreimpresión. Un peso era bastante dinero, o sea, desconozco cuánto valía el peso mexicano en la época, pero era bastante. Y se sabe si esa oficina tenía de esas estampillas en existencia antes de esta sobreimpresión. Debieron de haber tenido de $1. Debieron de haber tenido de $1, no te lo puedo asegurar porque no conozco los récords de esa oficina para ese mes. Pero si lo surtieron de transitorios es muy probable que hayan tenido ese valor. No se sobremarcó porque hubiera subido mucho el valor facial a la hora de la venta en mostrador y con un uso muy limitado. Recuérdame tus otras preguntas. La otra era con relación a la hora, que no se sabe si es AM, o sea, si es la hora abrían a las 7 de la mañana. ¿Y cerraba? Yo pensaba que era de 7 a 7, pero aquí el hecho, mira, por los sellos que he visto seguramente cancelaban en baches. Entonces, tipo cada media hora o cuando juntaban suficientes. Entonces yo he visto de 7, de 7:30, de 11:20, de 3 de la tarde, de 5:30, de 7:30. Entonces tal vez la de 7:30 fue cuando la oficina ya estaba cerrada. Simplemente era ya terminar el trabajo del día ya con puerta cerrada, ¿no? Pero no te lo puedo asegurar. No te lo puedo asegurar. Se me antoja a mí que es de 7 a 7. Ya. Muchas gracias. Y sobre todo porque imagínate,
hablando aquí con filatelistas, si tú te enteraras de esto que está pasando en tu ciudad, tú no estarías ahí a las 7 de la mañana para ser primero en la fila en el mostrador y Sí, hacerte de claro. una serie completa. Eso debió de haber pasado. O sea. Gracias. Walter. Sí. Jaime, muy linda la charla, muy divertida. Una pregunta con respecto a los falsos que dijiste que había que tener cuidado. ¿Qué características tienen los falsos más parecidos? Hay desde falsos muy obvios. A ver, no oí la última parte de tu pregunta, pero hay falsos. A ver. Mira. ¿Alguien está con la licuadora ahí? Hay falsos muy obvios y hay falsos muy buenos. A mí me ha tocado ver unos que realmente tienes que fijarte en la O de Torreón y el año en la segunda O de Torreón y en el año para que coincidan la posición y verlo así con lupa. En fin, mi sugerencia es si vas a comprar un Victoria de Torreón, mándalo expertizar o cómpralo con certificado. Porque especialmente en estos días, cuando hablas de un trabajo de tipografía, es sumamente fácil reproducir con bastante exactitud una sobremarca de este tipo. Entonces, hay muchos detallitos que si tú lees el artículo de Joe Stewart, él te dice cómo identificar la posición 1, la posición 2, la posición 3, en fin, te da los detalles. Pero si el falsificador no tiene acceso a esa información de ese artículo publicado en Mexicana en 1997, donde dice cómo distinguir la posición 1, 2, 3, 4, en fin, va a ser muy difícil que lo reproduzca bien y que esté centrado donde debe estar centrado. Para mí, todas las piezas que yo tengo de Victoria de Torreón, excepto la hoja completa, porque esa no hay duda, no necesita certificado, tiene los apóstrofes, tiene el paréntesis rectangular, tiene todo, excepto el error de 1912, pero la de 5 centavos no llegó. Pero todas las demás piezas que yo tengo de Victoria de Torreón, todas tengo certificado. Si no, no estoy tranquilo. Hay falsificaciones muy buenas. Gracias. Jaime, yo tenía una pregunta, pero ya como casi la contestaste. De todas maneras, hay una segunda parte del 1912, posición 2. Mencionabas que habían pliegos enteros, pero en el pliego que acabas de describir no está ese error. Entonces, o se corrigió antes o se rehizo, algo sucedió ahí. Mira, definitivamente se corrigió antes. ¿En dónde sabemos que existe? En el 1 centavo, en el 10 centavos, en el 20 centavos. Nos falta 2, 4, 50. Y obviamente el de 5. El de 5 es el sello más común. Se hicieron 1000. Entonces era donde era más fácil que ese error brincara. Porque había 10 pliegos completos. Entonces algún pliego debió de haber traído el error. No, para cuando llegaron a imprimir el valor de 5 centavos, ya estaba corregido. Entonces, ¿en qué momento lo corrigieron? De hecho, el de 20 centavos acaba de aparecer hace 4 años. Son tan pocas las piezas que de repente te puede ocurrir lo que me ocurrió a mí, de que en una subasta sin importancia, en una casa sin importancia, te brota el error, ¿no? Entonces, pues ahí hay todavía posibilidad de encontrar errores en 2 centavos, en 4 centavos. Imagínate en 50 centavos. Que puede ser. Y otra parte de mi pregunta era, la posición 8 mencionas que se repite en toda la línea vertical, entonces asumo de que el tipógrafo, quien armó todo esto, armó quizás líneas. Y se fue de renglón por renglón. Sí, lo interesante es, la que tiene el 12,
o ahí se equivocó, la arregló después, algo pasó, porque si no el 12 también tendría esa secuencia, quizás. La arregló porque la hoja que tengo yo de 5 centavos está completa y no trae el error. No trato. Ya estaba corregido, o sea, se corrigió antes de terminar la impresión de la primera fila. Y por eso está en la posición 4. Sí. Porque fue durante la impresión de la primera fila cuando detectaron el error. Sí, sí, porque inclusive el bloque que muestras, ahí tiene el 12 arriba y el 14 abajo, pues, ¿no? No nos acompaña esta noche, pero Enrique Trigueros tiene esas 2 piezas. Y nunca me las va a vender, ya me dijo. Bueno, pero por lo menos compartió foto. Gracias. ¿Otras preguntas por ahí? Ernesto. Y buenas noches, Jaime. Felicidades. Gracias. Increíble. Me ha tocado ver esa colección y creo que no la aprecié tanto como ahorita con tu plática. 2 preguntas. ¿Dónde se hicieron originalmente los timbres de transitorios? ¿O quién se los surtió a...? En San Antonio, Texas. Ok, pero eran del gobierno De Carranza. de Carranza. Ok. De Carranza. Y los transitorios postales llegaron tarde. Por eso hubo un momento en que se usaron los transitorios fiscales como timbres de correo. Ok. Y la segunda pregunta, la distribución de estos timbres estuvieron en Ciudad Juárez, en Torreón y en Sonora. En toda el área controlada por la revolución, entonces todo el norte del país. Pero nada más se conocen en esos 3 lugares. No. Se conocen en muchos más lugares. Pero no te puedo decir puntualmente en dónde. Pero seguramente en Chihuahua, en Piedras Negras, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Monterrey, en fin. Ok. Muchas gracias, Jaime. En Sonora definitivamente. ¿Otras preguntas por ahí para Jaime? Ok, no veo a nadie más. Bueno. Jaime, nuevamente muchas gracias. Muy, muy interesante. Como siempre, tus presentaciones y el contexto que le das de historia lo posiciona a uno más fácil para entender lo que sucedió ahí. Gracias. Esta demuestra muy claro lo que puede pasar con la intervención de los filatelistas. Porque una emisión que hubiera quedado prácticamente perdida fue rescatada para la filatelia por la intervención de los filatelistas. Así es. Eso es lo bueno. Gracias. Y el día de mañana